Me encontraba frente al espejo del camerino, ajustando con calma un detalle de mi vestuario, mientras el murmullo del público comenzaba a escucharse detrás de las paredes. Era una tarde como muchas otras. Las luces estaban listas. La música esperaba. Mi equipo caminaba de un lado a otro revisando cada detalle. Entonces, mi teléfono vibró sobre la mesa. Durante años, los mensajes que llegaban antes de un concierto casi siempre tenían que ver con horarios, entrevistas o asuntos de trabajo. Aquella vez fue diferente. Vi su nombre aparecer en la pantalla, y sin darme cuenta, sonreí. Fue una sonrisa pequeña, de esas que nadie nota, pero que cambian por completo el ánimo de una persona. En ese instante, pensé en algo que nunca imaginé volver a sentir. Después de tantos años dedicando mi energía a mi familia, a mi carrera y a mis responsabilidades, había llegado a creer que ciertas etapas de la vida simplemente quedaban atrás. No era tristeza, tampoco resignación, era costumbre. Me acostumbré a resolver sola los problemas, a tomar decisiones sin consultar a nadie y a regresar a casa con la tranquilidad de saber que dependía únicamente de mí. Durante mucho tiempo, eso me pareció suficiente. Por eso, cuando esta persona apareció en mi vida hace aproximadamente 10 meses, no pensé que fuera a ocupar un lugar importante. Al principio, fueron conversaciones sencillas, mensajes breves, preguntas cotidianas, nada extraordinario. Sin embargo, poco a poco comenzó a convertirse en alguien cuya presencia hacía más ligeros los días. Había mañanas en las que recibía un mensaje suyo, antes incluso de tomar café. Había noches en las que terminaba una presentación agotada y encontraba unas palabras capaces de devolverme la calma. Nunca fue algo planeado. No hubo un momento exacto en el que dijera, «Estoy comenzando una nueva historia». Simplemente ocurrió, y quizás por eso me tomó tanto tiempo aceptar lo que estaba sintiendo. Muchas personas creen que abrir el corazón es más fácil con los años. En mi caso fue al contrario. La experiencia te vuelve más cuidadosa. Aprendes a proteger ciertos espacios. Aprendes a guardar silencio sobre aquello que valoras. Por esa razón, mantuve esta parte de mi vida lejos de los reflectores. No porque hubiera algo que esconder, no porque sintiera miedo. Simplemente quería disfrutar de algo que era mío antes de compartirlo con el mundo. Mientras los rumores comenzaban a aparecer y algunas personas empezaban a hacer preguntas, yo seguía guardando silencio. Escuchaba comentarios, leía especulaciones y continuaba con mi vida. Pero una noche, después de terminar un concierto, y mientras observaba la pantalla de mi teléfono iluminando la oscuridad del camerino vacío, me hice una pregunta que no había querido responder durante mucho tiempo. Me pregunté por qué seguía ocultando aquello que me hacía sonreír cada día. Durante esos 10 meses, no ocurrió nada que pudiera ocupar una portada ni convertirse en un titular espectacular. De hecho, si alguien hubiera observado mi vida desde afuera, probablemente habría pensado que todo seguía exactamente igual. Yo continuaba trabajando, viajando, preparándome para conciertos y cumpliendo con mis compromisos. Y quizás, por eso, casi nadie notó lo que estaba sucediendo. Lo que cambió no fueron los escenarios ni las luces. Cambiaron los pequeños momentos entre una actividad y otra. Había conversaciones que comenzaban con una pregunta sencilla y terminaban horas después. A veces hablábamos de trabajo, otras veces de recuerdos, de canciones, de lugares que habíamos visitado, de errores que habíamos cometido. No eran conversaciones extraordinarias, eran conversaciones honestas. También hubo comidas sencillas, sin fotógrafos, sin anuncios, sin necesidad de impresionar a nadie. Una mesa tranquila, una charla agradable y la sensación de que el tiempo avanzaba más despacio de lo normal. En un mundo donde todo parece ocurrir demasiado rápido,
Descubrí el valor de esos instantes que no buscan llamar la atención. De vez en cuando hacíamos pequeños viajes. Nada espectacular. Nada diseñado para aparecer en revistas. Lugares donde podíamos caminar sin prisas, observar a la gente pasar y disfrutar de la tranquilidad de ser simplemente dos personas compartiendo el mismo momento. Muchas veces nadie se daba cuenta de quiénes éramos. Y sinceramente, eso también tenía algo especial. Con el paso de los meses comprendí que lo que estaba viviendo no se parecía a las historias románticas de las películas. No hubo una declaración grandiosa bajo una lluvia de flores. No hubo promesas imposibles ni discursos preparados para emocionar a todo el mundo. No existió ese instante perfecto que suele aparecer en las comedias románticas. Y tal vez por eso comenzó a sentirse tan real. Porque lo que me hizo confiar no fue algo espectacular. Fue la calma. Fue saber que podía hablar sin sentirme juzgada. Fue encontrar respeto incluso cuando pensábamos diferente. Fue descubrir a una persona capaz de escuchar antes de responder. Hay algo muy valioso en sentirse escuchada. Más valioso de lo que muchas personas imaginan. Después de tantos años viviendo bajo los reflectores, aprendí que no todo el mundo presta atención a lo que realmente sientes. Muchas veces escuchan tus palabras, pero no escuchan tu corazón. Él sí lo hacía. Y poco a poco empecé a notar que los días pesaban menos. Los problemas seguían existiendo. Las responsabilidades también. Nada desapareció mágicamente. Sin embargo, la forma de enfrentarlos comenzó a cambiar. Una noche, mientras regresaba a casa después de una larga jornada, comprendí algo que hasta entonces no había sabido explicar. Comprendí que algunas personas llegan a tu vida sin hacer ruido, sin prometer cambiar tu mundo, sin intentar ocupar todos tus espacios. Y justamente por eso terminan dejando una huella profunda. Entonces entendí una verdad muy sencilla. Hay personas que entran en tu vida no para cambiarlo todo, sino para hacer que todo se sienta un poco más ligero. Hubo un momento en que entendí que guardar silencio ya no tenía sentido. No ocurrió durante una entrevista importante ni en medio de un gran anuncio. Fue durante un evento público bastante normal. Había cámaras, invitados, conversaciones cruzadas y ese movimiento constante que suele rodear cualquier aparición pública. Nada fuera de lo común. Sin embargo, aquella noche fue diferente para mí. Llegamos juntos. No hicimos ninguna declaración especial. No hubo discursos ni presentaciones formales. Simplemente caminamos uno al lado del otro. Pero a veces los gestos más simples son los que generan más preguntas. Pude sentirlo casi de inmediato. Las miradas, la curiosidad, los susurros discretos. Algunas personas intentaban ser cuidadosas. Otras no ocultaban su sorpresa. Era evidente que muchos querían saber quién era esa persona y qué lugar ocupaba en mi vida. Y la verdad es que yo ya conocía perfectamente lo que iba a ocurrir después. Sabía que aparecerían preguntas. Sabía que comenzarían las especulaciones. Sabía que algunos medios intentarían encontrar respuestas rápidas. Durante años había aprendido a esquivar ese tipo de situaciones. Cambiar de tema se volvió una habilidad natural. Sonreír sin responder también. En otras ocasiones, probablemente habría evitado cualquier comentario relacionado con mi vida personal. Pero algo había cambiado. Por primera vez no sentí la necesidad de esconderme. No intenté desviar la conversación. No negué lo evidente. Tampoco ofrecí explicaciones detalladas. Simplemente dejé de actuar como si aquella persona no formara parte de mi realidad. Y eso hizo toda la diferencia. Porque no estaba compartiendo un secreto escandaloso. No estaba buscando titulares. No estaba intentando llamar la atención. En realidad, ocurría exactamente lo contrario. Después de 10 meses, me parecía extraño seguir comportándome como si alguien tan importante en mi día a día no existiera. Recuerdo que mientras observaba el interés de la gente, pensé en algo muy simple. La felicidad no siempre necesita ser anunciada, pero tampoco merece ser escondida para siempre. Por eso decidí dejar que las cosas fueran lo que eran, sin exageraciones, sin etiquetas apresuradas,
sin promesas públicas, solo honestidad. A partir de ese momento, comenzaron a aparecer todo tipo de comentarios. Algunas personas hablaban de una nueva etapa en mi vida. Otras intentaban adivinar qué podría ocurrir más adelante. Los programas de espectáculos empezaron a mencionar posibilidades. En redes sociales surgieron preguntas que se repetían una y otra vez. ¿Es una relación seria? ¿Habrá planes para el futuro? ¿Podría haber una boda algún día? Confieso que leí algunas de esas preguntas con una sonrisa, porque entendía perfectamente de dónde venían. Cuando las personas te aprecian durante tantos años, es natural que quieran verte feliz. Pero también sabía algo más. Las respuestas importantes no siempre necesitan darse de inmediato. Por eso, mientras los rumores seguían creciendo y las conversaciones continuaban apareciendo en distintos espacios, elegí mantener la calma. Escuché las preguntas. Comprendí la curiosidad, pero no confirmé nada, porque algunas historias todavía están escribiendo sus próximas páginas. Esa noche, regresé a casa como lo había hecho tantas veces después de trabajar. No había grandes anuncios, no había cámaras siguiéndome, no había titulares esperando una declaración. Era simplemente el final de un día normal. Mientras conducía por las calles iluminadas, observé cómo la ciudad continuaba moviéndose con la misma energía de siempre. Los restaurantes seguían abiertos. Los autos avanzaban entre las avenidas. En algún lugar, otro artista probablemente se preparaba para subir a un escenario. En otro rincón, alguien escuchaba una canción buscando compañía para terminar el día. La vida seguía adelante. Y me gustó recordarlo, porque a veces, cuando las personas hablan sobre la vida de alguien conocido, parece que todo gira alrededor de una noticia, de un rumor o de una fotografía. Pero la realidad es mucho más sencilla. Hay mañanas ocupadas, hay llamadas pendientes, hay proyectos que todavía necesitan tiempo, hay sueños que aún no tienen fecha. Al llegar a casa dejé las llaves sobre una mesa y me senté unos minutos en silencio. No para pensar en el pasado, tampoco para buscar respuestas definitivas sobre el futuro. Simplemente observé todo lo que todavía tengo por hacer. Había planes de trabajo esperando atención. Había conciertos por preparar. Había viajes que aún no habían comenzado. Había nuevas experiencias que todavía no podía imaginar. Y mientras miraba esas listas, esos compromisos y esos caminos que siguen abiertos, pensé también en las personas que han estado acompañándome durante tantos años. Mi familia, mis amigos, mi público, todos aquellos que de alguna manera forman parte de mi historia. Después pensé en esa persona que llegó hace 10 meses. No pensé en promesas, no pensé en certezas, no pensé en etiquetas. Pensé en algo mucho más simple. Pensé en su presencia, en los mensajes inesperados durante un día complicado, en las conversaciones que aparecían cuando más las necesitaba, en la tranquilidad que puede ofrecer alguien sin intentar resolverlo todo. A veces creemos que las cosas importantes llegan acompañadas de grandes discursos. Con el tiempo, he descubierto que muchas veces sucede exactamente lo contrario. Algunas de las experiencias más valiosas aparecen de forma discreta, sin ruido, sin anuncios, sin necesidad de convencer a nadie. Quizás por eso me siento agradecida por estos meses. No porque tenga todas las respuestas, no porque conozca cada paso que viene después, sino porque he aprendido a valorar lo que ocurre en el presente. Mientras afuera las luces de la ciudad seguían brillando y la noche avanzaba lentamente, comprendí que el futuro siempre conserva una parte de misterio. Nadie puede saber exactamente qué ocurrirá dentro de unos meses o dentro de unos años. Nadie puede escribir por adelantado cada capítulo de su propia historia. Y tal vez eso sea parte de su belleza. Porque el futuro siempre es algo que nadie puede conocer por completo. Pero a veces, tener a alguien dispuesto a caminar a tu lado durante un tramo más del camino ya puede ser algo realmente hermoso.